Bueno, muy bien, Tito, ¿cómo estás? Qué gusto verte, escucharte, ¿todo bien? Buen día. Hola Esteban, Todo ¿qué tal? Buen bien, día. todo bien, muchas gracias. Buen día, Pato, Moni, buen día. Bueno, qué linda la columna que vamos a tener hoy porque justamente nos estábamos noticiando con Moni, pues tampoco sabemos tanto nosotros, que un día 10 de junio se había proclamado la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, un tema tan caro a los argentinos que yo después que vos te explayes acerca de estos derechos de afirmación sobre Malvinas, te voy a hacer otras preguntas de Malvinas, de que cuando yo era chiquitito así, y ya estoy veterano con cana, y sigo sin solucionar la respuesta. Bueno, contanos de qué se trata el tema de hoy, Tito. Bueno, no, claro, hoy 10 de junio es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Esta es la declaración de una ley nacional del año 1973. O sea que cada 10 de junio se evoca la reafirmación de los derechos argentinos. ¿Por qué? Porque esa fecha, digamos, que no es arbitraria, es porque el 10 de junio de 1829 el gobierno, en ese momento de la provincia de Buenos Aires, porque todavía no se había formado la nación argentina, designó gobernador de la comandancia político-militar del archipiélago de las Islas Malvinas a Luis Bernet. Y lo envió allá para establecer o radicar una población argentina. De hecho se hizo en forma incipiente, así que ese día se evoca como que la Argentina ejerce plenamente sus derechos de soberanía, que no nacieron ahí, Pato, Moni, venían del fondo de la historia, porque el archipiélago siempre perteneció a lo que es hoy la República Argentina. En la etapa colonial era parte del virreinato de las colonias españolas, pero cuando se logra la independencia o se declara la independencia en 1816, todos esos territorios que habían formado parte del virreinato pasan a posesión primero de las Provincias Unidas y más tarde de la República Argentina. O sea que Inglaterra las usurpó. Sí, Pato. Tito, te quiero preguntar esto porque lo desconozco. Cuando Luis Bernet llegó, mandado por el gobierno de Buenos Aires a las islas para que forme allí un poblado, ¿sí? ¿Había algo? ¿Había gente o no había nada más que nieve? Estaba el puerto Soledad, que era un puerto que operaba justamente el Reino de España. La zona era muy, igual que hoy, ¿no?, muy atractiva por los recursos naturales. En ese momento, sobre todo de la pesca de altura que se llevaba a cabo por buques de distintas banderas que andaban rondando la zona. El puerto Soledad, después que España se retira, digamos, de las colonias, quedó deshabitado, y Bernet, junto con un grupo de pioneros, comienza el asentamiento poblacional originario. Así que son peones que empiezan a labrar la tierra, a tratar de generar alguna actividad allí en las islas, hasta 1833, o sea, duró muy poquito, Pato, eso, porque en 1833 Inglaterra usurpó, o sea, entró por la fuerza, desalojó a Bernet y a este grupo de pioneros y se quedó con las islas ilegítimamente hasta hoy. ¿Y qué hizo Argentina cuando pasó eso? ¿O qué hizo el mundo? ¿Estaba la ONU, la OEA o no había nada y cada uno iba y se apropiaba de la tierra del otro sin que pase nada? Era medio así. Vos sabés que fue un acto de fuerza, naturalmente. La única, digamos, réplica o resistencia que hubo fue por conducto de un grupo de peones encabezados por el famoso Gaucho Rivero, que por ahí ustedes lo habrán escuchado. El Gaucho Rivero, Antonio Rivero, era uno de esos integrantes de ese primer grupo que, junto a otros argentinos que habían llegado allí con Bernet, provocó una rebelión que fue duramente sofocada, ¿no?, por
por los ingleses. Estoy hablando de 1833. En ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, que elevó las notas de protesta y todo lo demás, hizo toda la parte, digamos, protocolar del reclamo, pero no se pasó a la acción. Incluso Rosas, en algún momento en esa década de 1830, intenta una negociación poniendo a las islas como parte de la renegociación de la deuda que había contraído Bernardino Rivadavia en la década anterior con la Baring Brothers, sí. y esto no se llevó a cabo porque, según algunas opiniones, pues todo esto es materia opinable, está en una zona gris, algunas opiniones calificadas dicen que Rosas lo hizo como un ardid. Fíjate quién era el embajador que lleva adelante en el Reino Unido estas gestiones, ¿no? Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que lo acompañó inclusive en su último viaje a Mariano en 1812, ahora es el embajador argentino ante el Reino Unido y es el que lleva adelante estas negociaciones que, insisto, según dicen, fue un ardid de Rosas para que Inglaterra se sentara y reconociera entonces que la propiedad, la posesión, el derecho de soberanía argentino, porque si iba a negociar sobre la base o estaba en el medio el asunto de las Malvinas, obviamente Inglaterra no cayó en la trampa y esto no pasó. Así que la causa quedó ahí dormida, recién los reclamos se reinician mucho más adelante, sobre finales del siglo XIX, estamos hablando de los años, empieza con 1800, y en el siglo XX sí ya, como bien dijo Pato hace un rato, cuando aparecen los organismos internacionales, la cuestión queda en ese ámbito de las Naciones Unidas. Sí, pero yo te quiero preguntar, Tito, si ellos vinieron por la fuerza en el año 1834, creo que dijiste. 33. ¿Cuántos eran los que vinieron los ingleses? ¿100, 200, 500? ¿Cuántos vinieron? La dotación de una fragata era la famosa fragata. ¿Y por qué nosotros no le mandamos una fragata y lo sacamos a los patadores como ellos habían entrado? Buena pregunta que lamentablemente no tiene una respuesta, digamos, contundente, porque quedó, como te dije, en esa zona gris donde no se apeló a este recurso. Tal es así que la rebelión del gaucho Rivero no fue apoyada, no se le envió, digamos, un refuerzo, quedó el pobre a merced, digamos, de la violencia que ejerció en ese momento Inglaterra, que instaló ahí ya una base, ¿no es cierto?, militar, una situación que persiste hasta hoy. Te decía que recién en el siglo XX se lleva la cuestión al ámbito de las Naciones Unidas con buen pronóstico, porque Malvinas formó parte digamos, de la agenda de discusiones de soberanía que de a poco se fueron resolviendo. Es uno de los últimos territorios que queda ahí todavía sin resolverse a favor del legítimo reclamo argentino. Queda muy poquito. En el mundo en ese momento había un montón, porque todavía era la época de la etapa colonial, donde había posesiones de las potencias extranjeras en muchos lugares del mundo. Hoy queda muy poquito. Gibraltar, por ejemplo, que obviamente Inglaterra no lo quiere soltar porque es un lugar estratégico, igual que Malvinas, porque responde, digamos, la persistencia de esta usurpación por tratarse de lugares muy estratégicos. Malvinas, el paso obligado al Atlántico Sur, etcétera, etcétera. De hecho, después de la guerra, Inglaterra estableció allí una base, inclusive con recursos nucleares, nada que ver con lo que había en 1982, que apenas había una pequeña guarnición militar cuando se produce la invasión en el año 1982 para recuperar las Malvinas y que desató la guerra, ¿no? Esteban, siempre, bueno, tu lema, ya sabemos, lo has dicho aquí en el programa, conocer el pasado para alumbrar o iluminar el presente. Bueno, preguntarte, por supuesto, cuál es la situación actual de las Islas Malvinas y en base a todo lo que conocemos del pasado, cómo podemos iluminar esta parte de la historia hoy en el presente y la situación actual de los veteranos de Malvinas, que fueron también muy damnificados en esto, ¿no? Que le mandamos, como siempre, un caluroso saludo a los héroes de Malvinas, a los veteranos, un recuerdo a las 649 bajas que sufrió la República Argentina en la guerra y a todos los que perdieron la vida, muchos suicidios posteriores. Fíjense, Pato, Moni, que estamos a escasos 4 días de otra fecha
muy fuerte para Malvinas, que es la rendición argentina. El próximo lunes, 14 de junio, es otro aniversario de la rendición argentina en 1982, después de 73 días que duró esa guerra, después del desembarco en 1982 de las fuerzas argentinas y la rendición en el 14 de junio. Una guerra que todavía los argentinos tenemos que recuperar en cuanto a la memoria de quienes pelearon, más allá de que fue un acto oportunista del gobierno de turno producir esa situación, que para ir al planteo de Moni rápidamente, esa guerra, hay que decirlo con todas las letras, dejando a salvo el patriotismo y el heroísmo de quienes pelearon en ella, la guerra como tal no ayudó a recuperar o a mejorar la situación argentina, sino que podría decirse que empeoró las cosas, porque paralizó toda negociación. La cuestión sigue, Moni, en el ámbito de las Naciones Unidas. Argentina reclama permanentemente que se reabra, pero recuerden ustedes que Inglaterra es como que bajó la ventanilla después de la guerra y dijo: de esto no se habla más. Felizmente se van dando cuestiones que ayudan, por ejemplo, la recuperación de la identidad de muchos caídos en la guerra, porque ustedes saben que hay un cementerio allá en Darwin donde están enterrados muchos héroes de guerra argentinos, que felizmente en los últimos meses se ha logrado establecer su identidad a partir de un esfuerzo de la Cruz Roja Internacional y de la labor del equipo de antropología forense. Sí, Tito, perdón que te interrumpa, todo eso lo conocemos, pero digamos, para el fin que queremos los argentinos de recuperar Malvinas, eso está bien, nos dejan entrar los familiares, fueron los forenses, sabemos ya el nombre de muchos héroes que cayeron y están ahí, han ido sus madres o sus padres o abuelos a llorarlo, pero yo apelo a tu conocimiento, a tu capacidad sobre el tema y preguntarte, ¿vos realmente crees que algún día las Malvinas van a volver a ser Argentina y que los ingleses van a decir, bueno, listo, che, de acá no vamos, vengan ustedes? Si es por ellos, digamos, por la decisión unilateral del Reino Unido, totalmente de acuerdo contigo, Pato, no hay que abrigar ninguna esperanza porque nunca han tenido una actitud sincera de diálogo para lograr, poner en cuestión este asunto y la Argentina tiene todas las cartas a su favor, o sea, no hay ningún elemento contundente para que Inglaterra pueda reclamar soberanía. Están dentro de la plataforma continental, la historia avala totalmente, digamos, la pertenencia de ese territorio a la República Argentina y sin embargo se han cerrado, por lo tanto esperar de ellos, como un gesto, como lo que fuere, de cualquier gobierno, porque fíjate que pasaron los laboristas, pasaron los Tories, pasaron los conservadores, pasó la izquierda, ninguno cambió de actitud. Y como dijimos hace un rato, después de la guerra, montaron en nuestras islas una base impresionante. O sea que ni pensar que por la fuerza se podría recuperar, porque no tenemos ni para empezar. Nadie está hablando de una nueva guerra, por favor. Quiero decir, esa hipótesis hay que descartarla por completo. Así que hay que apostar toda la ficha. Y aquí sí hay que mantenerse firme y con mucha esperanza de que en los ámbitos internacionales correspondientes, en Naciones Unidas, en los foros internacionales, se pueda lograr llegar a la situación de contemplar el reclamo argentino. Es la vía que corresponde. Vos sabés que históricamente hubo momentos que estuvimos muy cerca. Sí, lamentablemente, porque creo que fue en 1965 que Naciones Unidas elevó, digamos, el rango del reclamo argentino a una situación a la previa de prácticamente laudar a favor. Sí, después, recuerdo. Sí, y como nosotros, claro, pero como nosotros siempre estamos enfrascados en conflictos internos, peleándonos entre nosotros, envueltos en la grieta, no se persistió con la continuidad necesaria. Y después se empeoraron las cosas cuando se abandonó, digamos, la vía diplomática para ir a una guerra desigual que teníamos perdida de entrada.
estos militares de 1982, bueno, creyeron que Estados Unidos, por ejemplo, iba a darles una mano porque ellos habían actuado muy favorablemente en orden a los intereses norteamericanos y por supuesto Estados Unidos es un aliado estratégico del Reino Unido en la organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Muy claro, Tito. Sí, comparto con todo, o sea, digamos, con todo lo que has dicho de que yo era chiquitito, así iba a la escuela, decía las Malvinas van a ser Argentina algún día, y todavía no son, ni serán, y no sé si algún día va a flamear la bandera ahí. Es una delicia escucharte, aprendemos cada día más con tus conceptos, Tito, y bueno, dejar la puerta abierta para el próximo jueves cuando vuelva tu columna, ¿sí? Gracias, Dale. Tito, gracias. Dale, pero déjame una última frase. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas. Vamos todavía. Bien, Tito, gracias, hermano. Muchas gracias.